En esta ocasión vamos a estudiar otro tema correspondiente a la unidad 5 de primer año de bachillerato. Triángulo rectángulo conocidos dos lados. ¿A qué se refiere con esto? Que lo que en este caso vamos a encontrar son ángulos. El problema inicial nos dice: en los siguientes triángulos se encuentran las medidas de los ángulos agudos. Y claramente nosotros conocemos que los ángulos agudos son estos dos, este que está aquí y el de aquí. Este es el ángulo recto. Entonces podemos hacer lo siguiente: le ponemos que aquí es el ángulo alfa, aquí es el ángulo teta, o simplemente podríamos haberle llamado que este era el ángulo B y este era el ángulo C. Tenemos que encontrar entonces alfa y tenemos que encontrar el valor de el ángulo teta. Son los que no tenemos. Pues para eso vamos a hacer uso de las razones trigonométricas. Razones trigonométricas que deberíamos ya todos manejar. Lo que vamos a hacer es escribirlas aquí a un lado. Vamos a escribir seno de el ángulo teta es igual cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno del ángulo teta cateto adyacente entre hipotenusa. Y la otra que también nos sirve, tangente del ángulo teta cateto opuesto entre cateto adyacente. Esas son las razones trigonométricas que nos sirven para poder resolver este tipo de problemas. Entonces debemos identificar los datos que nosotros tenemos. Tenemos el 6 y tenemos el 3. ¿Qué ángulo queremos encontrar primero? Colocamos aquí primero alfa, entonces vamos a encontrar ese ángulo. Primeramente el ángulo alfa que está aquí. Con respecto a alfa, el 6 no cambia, 6 es hipotenusa. Y con respecto a alfa, el 3 es cateto adyacente, porque se encuentra a la par de alfa, entonces es el cateto adyacente. Veamos qué razón trigonométrica se nos forma teniendo hipotenusa y cateto adyacente. Buscamos aquí hipotenusa y cateto adyacente, aquí lo tenemos, coseno. Entonces vamos a utilizar esa razón trigonométrica y vamos a escribir coseno del ángulo alfa es igual cateto adyacente, que es 3, entre hipotenusa, que es 6. Si nosotros simplificamos, tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Entonces me queda coseno de alfa es igual a 1 medio. Pero a nosotros nos interesa encontrar este ángulo alfa. Y aquí tenemos calculado el coseno de ese ángulo. Para encontrar entonces el ángulo alfa, procedemos a hacer lo siguiente. Alfa es igual, y el coseno lo vamos a escribir aquí de la siguiente forma: coseno inverso de 1 medio. Y utilizamos la calculadora científica para encontrar el valor de alfa. Entonces, para hacer eso, en la calculadora debemos de escribir coseno inverso, y para eso debemos de presionar la tecla Shift, luego coseno, abrimos paréntesis y escribimos 1 entre 2, o podemos escribir 1 medio. Y yo lo hice en la calculadora, me dio como resultado esto, 60 grados. Significa que ese es el valor para el ángulo alfa. ¿De qué manera podemos encontrar el ángulo que nos falta?
El ángulo que nos falta ya no es necesario aplicar ninguna razón trigonométrica. Podríamos encontrarlo de una manera fácil. Vamos a borrar las razones trigonométricas. Espero las hayan anotado para que las puedan usar. Entonces vamos a resolver aquí en este lado. Vamos a resolver la otra parte. Sería ahora el ángulo θ. Con respecto a θ vamos a trabajar y con los datos que tenemos. Con respecto a θ, la hipotenusa sigue siendo 6, esa no cambia. Pero 3 ya no es cateto adyacente, sino que es cateto opuesto a θ. Entonces 3 es cateto opuesto en referencia a θ. Entonces ahora vamos a trabajar con cateto opuesto y con hipotenusa. Y si ustedes buscan en las razones trigonométricas para resolver esto, teniendo cateto opuesto e hipotenusa, vamos a usar la razón trigonométrica llamada seno. Seno de θ. Seno de θ va a ser igual. ¿Quién es el cateto opuesto? Es 3. ¿Quién es la hipotenusa? Es 6. Como vimos aquí, simplificamos y eso nos queda de la misma forma. Nos quedaría seno de θ es igual a 1/2. Y queremos encontrar θ. Entonces escribimos θ es igual a seno inverso de 1/2. Y para determinar eso lo hacemos en la calculadora. De igual forma, para escribir seno inverso, Shift, la tecla que dice sin y 1 entre 2 o 1/2. Entre paréntesis escribimos eso. Y me dio como resultado 30 grados. Pero, ¿qué podíamos haber hecho también? Estaba muy sencillo de encontrar el ángulo θ que nos faltaba. El ángulo alfa más el ángulo θ siempre deben de medir 90 grados. Y como ya teníamos que el ángulo alfa era 30, entonces 30 más θ debería de ser 90. Y aquí nos damos cuenta que para que 30 más θ me dé 90, entonces θ tenía que medir 30 grados. Esto también lo podemos hacer en el caso que nos digan que no usemos las razones trigonométricas. Entonces hasta aquí llega el video y pueden practicar resolviendo los ejercicios de este tema.